1 Corintios 2, restaurándonos al patrón bíblico, es decir, al patrón del nuevo pacto o al Nuevo Testamento. Ahí sentadito nomás escúchenme. 1 Corintios capítulo 2, voy a leer hasta el versículo 5. En el nombre del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi predicación, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está fundada tu fe? ¿Dónde está fundado tu salvación? ¿Dónde está fundado tu liberación? Los primeros tiempos de la predicación del Evangelio era con demostración, con evidencia de lo alto, con la evidencia presente el Espíritu Santo. Y eso se ha restaurado. Así que diga a su costado, ¿te das cuenta? Diga, ¿has entendido? No, ayer el pentecostal le decía, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Tienes fe en Dios? Sí, tengo fe en Dios. ¿Qué hace el hijo? Entonces no te oro. Ese es el neopentecostalismo. Había un pentecostal, creo que entre presbiterianos pentecostales se fueron al infierno. El presbiteriano le pregunta al pentecostal, oye, ¿por qué hace acá en el infierno? No, por fe no estoy en el infierno, dice. Es el pentecostalismo, teología torcida, enseñanza torcida. Pero si cree en Dios, porque el mal lo ha dominado, porque es esclavo del mal, porque el mal lo hace, se enseñorea sobre él. Aprende, hermanos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Voy a repetir dos versículos. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo es. Bueno, en esta epístola también hay testimonio, ¿no?, del escritor acerca de cómo presentaba o como instrumento, cómo llevaba el mensaje del evangelio del reino de Dios. Gloria a Dios. Primeramente, recordemos, el escritor, el autor de esta epístola es San Pablo, el apóstol. ¿Cuántos están escuchando? Y su nombre hebreo es Saulo, ¿no? Su conversión encontramos nosotros en el libro de Hechos 9, de este instrumento de Dios. Él fue apóstol solamente con un requisito. Para ser parte
del núcleo 12 tenían que tener 3 requisitos. Y él solo tuvo un requisito. Por lo tanto, no podía pertenecer al núcleo de los 12 apóstoles. Aparte, él ya vino pasado 10 años de la ascensión de Cristo. Ya no pertenece al núcleo de los 12. Aunque por ahí los malos intérpretes, como quieren meter a los 12 a Pablo, lo cual es herejía, dogmatismo, credo, mala interpretación, falso. Yo puedo hasta decir el falso predicador. Y con toda libertad puede decir que es un falso predicador porque no sabe ni trazar las escrituras. Entonces, gloria a Dios. Si usted lee en el libro de Hechos 9, 17, a ver. Gloria a Dios, libro de Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías, entró en la casa, poniendo sobre él las manos, y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Mira qué maravillosa experiencia, una experiencia, podemos decir que él tuvo la visión de aparecimiento. De día, no estaba durmiendo. Él aparece a Jesucristo en pleno día, en el desierto. Él lo ve con sus ojos físicos al Hijo de Dios resucitado, victoriosos. Lo ve, gloria a Dios. Y es ya escogido para ser instrumento poderoso de Dios. Pero luego él es instruido a llegar a tal casa, porque ahí estaban los discípulos, miembros de la iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Bueno, ahí Ananías pone la mano y recibe bautismo del Espíritu Santo. Y al ver a Jesús con físicamente sus ojos se volvieron ciegos. Estaba más de 3 días ciego. Pero luego cuando impone la mano, viene el Espíritu Santo, se cae su ceguera y fue a abrir sus ojos. Ahí fue lleno del Espíritu Santo. Y fue bautizado lleno del Espíritu Santo por la imposición de manos del discípulo llamado Ananías. Gloria a Dios, eso está pasando ya. Pasado de 10 años de la ascensión de Cristo. Así que, gloria a Dios. Entonces, el que fue llamado, lleno del Espíritu Santo y ungido. Su llamamiento es muy excepcional, ¿no? Muy grande. Gloria a Dios. Así que al día siguiente, después que fue liberado de su ceguera, todo, ya empezó a predicar, según la historia, en Damasco, convenciendo a todos los judíos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Mesías. Hubo algo que no podían entender los judíos, pero si estaba contra, ahora está predicando. Bueno, él conoció al Cristo viviente. Miró al Cristo viviente. Le apareció el Cristo viviente. Aleluya. Entonces Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Y de ahí lleno de gracia, lleno de fe, lleno de sabiduría. Y se vuelve un hombre santo. Amén. Ya. ¿Cómo es el instrumento que va a predicar el evangelio del reino? ¿Que va a predicar el evangelio o va a representar el Cristo viviente? ¿Cómo es el espíritu, el instrumento? Lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia,
lleno de fe, lleno de sabiduría y falta uno, lleno de poder. ¿De cuál tiene usted? ¿Cuál tiene? Ah, pero usted sigue trabajando en su trabajo secular. Pablo dejó al toque su trabajo secular. ¿Por qué dejó eso? ¿Alguien quiere ser representante del Cristo viviente? Algunos cantan, ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Se agarra el texto de Pablo. Cuando él dice que yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí, ¿qué era? Lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de poder. Retornemos al patrón del Nuevo Testamento. Y hemos retornado ya, hermanos. Yo creo, tenemos ya personal que ya están con esos requisitos. De que prediques el Evangelio de Dios o que presentes al Cristo viviente con señales, milagros, se necesitan esos requisitos. Hasta llamado puede ser para ese ministerio poderoso. Pero cuando te llena del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de fe y de poder. Ese tipo de instrumentos, ese tipo de personaje que presentaba al Cristo viviente para el siglo y medio de nuestra era, y habían desaparecido, iban desapareciendo. Pero iba quedando la escritura. El molde, el documento va quedando. Aunque los hombres ya no quieren saber, habrá sido Pablo, dice, ¿no? Lo que pasa es que él está en nuestra era. No está afuera. Él vio, él miró o habló con los discípulos de cerca, con los discípulos de Cristo, digamos Juan, Pedro o Natanael o de los 12. Él conoció, habló, habrá ellos informado cómo era Cristo. Aparte por el Espíritu Santo, él conocía a Jesucristo. Dicen gloria a Dios. Para el siglo II, III, ya no habían esos instrumentos. Todos eran, ¿qué? Hombres sárquicos. Eran hombres espirituales, pero se volvieron a ser sárquicos. En este capítulo, por ejemplo, en este capítulo que hemos leído en 1 Corintios 2, están los dos hombres. El espiritual, el natural. El carnal está en capítulo 3 de 1 Corintios. Estamos viendo acá el desarrollo, el ministerio de un hombre espiritual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Ah? Estamos viendo el ministerio de ¿quién? De un hombre espiritual. Gloria a Dios. Y está bien equipado. Y esto nadie va a borrar. No es justo que yo me pongo o no me pentecostal. ¿Qué es eso? ¿Pablo era pentecostal? ¿Tenía poder pentecostal? No, y no. Ni conocía, ni sabía poder pentecostal. Él no es predicador pentecostal. Él es predicador bajo poder, bajo fuego del Espíritu Santo, ministro de la iglesia de Dios del nuevo pacto. Mira, ahí están ¿cómo se llama? Dice que es instrumento llamado por Dios. Pero su mujer murió, ni cumplió un mes y ya se casó.
Y nos están criticando a todo el mundo. Hasta los curas están criticando. ¿Él tiene ese requisito, ese hombre? No, no tiene, no sé por qué lo siguen, son ciegos. Recontra ciegos que están siguiendo. Es un carnalón. Es un muerto. ¿Qué va a representarle al Cristo viviente? No cuadra con la palabra. Y a su mujer le hirió Satanás y no pudo liberarlo. Es así que ellos saben, tienen habilidad de convencer desviar a la gente. Pero no tienen habilidad con la palabra de Dios. Son lo que usan son argumentos. Pero no tiene base bíblica. Pero a la gente le gusta seguir eso. Apartar el oído de la verdad a la gente. Y a la gente no le gusta la pura verdad. Pero yo digo eso. Y a mí no me interesa eso. Pero abrí redes sociales y nos están criticando hasta sacerdotes. ¿Por qué no corrigen su pastor? Dice. Ya nos metieron todos ahí. ¿No? Pero vamos a ver. Volvamos acá. Ya está restaurado. Ojo pastores. Ojo evangelistas. Miembros. Los jóvenes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Ah? Y ni mi palabra. O sea que él dice que llegó muy humilde. No demostró que era un filósofo. No demostró que él era el pensador del siglo. Porque el predicador del evangelio que representa al Cristo viviente no necesita eso. Porque si Dios me envía, Él hará su trabajo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él está haciendo recordar a la iglesia de Dios que está en Corinto. He escuchado a algunos predicadores decir, la iglesia de Dios que estaba en Corinto fue una iglesia peor de los peores. ¡Qué malo! Porque no son de ella, no es de la iglesia del nuevo pacto. Ellos pueden hablar lo que le da la gana. Pero están haciendo daño a sí mismos. Entonces, que no tome ninguna doctrina del 1 Corintios o del 2 Corintios. Que no, para ellos no sirve. La iglesia de Dios que estaba en Corinto, es una iglesia poderosa. Esa es la iglesia en su formación primaria. Pero es la iglesia que Cristo la compró. Fue la iglesia que Cristo la edificó. Brinca mayorasa. Aleluya. Algunas arrugas, algunos manchas que había, eso se quita. Pero ellos tenían el fundamento, estaban bien puestos sobre la roca. Era una iglesia edificada sobre la roca. Sobre el verbo viviente, sobre el verbo escrito. Y encima ellos todavía no tenían en ese momento el Nuevo Testamento formado. El Nuevo Testamento está en la boca de los apóstoles, era verbal, se predicaba verbal. Algunas cosas que profecía que se cumplía se usaba del Antiguo Testamento, pero no todo, solamente las profecías correspondientes que se estaba cumpliendo en el Mesías, después que el Mesías se fue, después que vino el Espíritu Santo. Pero no le da lugar a que trapee esta la iglesia que está en 1 Corintios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, él llegó
a ese mundo, sabemos que a ese tiempo, le hago recordar, en ese tiempo, ¿qué cultura estaba dominando? ¿Ah? Claro, la cultura griega. Aunque ya el imperio de Grecia estaba ya barrido o aplazado por los romanos, pero su filosofía, pero su cultura siguió. Entró a Roma. Hasta nuestro día, la cultura griega está presente. Los hombres modernos todavía lo tenemos. Voy a ver a los médicos que te recetan, todo es en griego. Entonces, la cultura griega, liderada por su filosofía, era fuerte. Ellos salieron de ese mundo, ¿no? Entonces, hasta aquellos tiempos habían grandes oradores, grandes hombres filósofos. Se paseaban, navegaban en la filosofía ¿de quién? De Sócrates, de Platón, ¿qué más? Aristóteles, etc. Entonces Pablo está diciendo, yo no entré con esa filosofía, ni me interesaba eso. Porque si Pablo entraba con la filosofía, porque él dominaba la filosofía griega. Estaba bien preparado. Pablo hablaba 5 idiomas, entre ellos griego. Entonces, él dice que no usó la elocuencia griega. Los oradores griegos tenían su forma de parar, su forma de levantar su brazo, su estilo de manifestarse, no demostrando que son conocedores de esto y lo otro. Pero él dice que yo no fui con eso. No entré con eso, hermano. Le está haciendo recordar a la iglesia de Dios que estaba en Corintio, porque usted sabe que dentro de la filosofía estaba su más grande que los griegos produjeron, hoy lo usa casi todo el mundo. En ese peligro está en el Perú también, la democracia. Entonces chocaba la democracia con la teocracia. La teocracia contra la democracia, la teocracia. Y estaba chocando. Hoy día la mayoría de los hombres, los pueblos aceptan la democracia. Es de los griegos. Y más perfeccionado está en Estados Unidos. Pero los demás están tratando de debilitarlo. Porque hay mucho abuso también de la democracia, ¿no? Pero por alguna forma Pablo se alejó, porque esta iglesia tenía por lo menos 3 pastores y con rango profetas. Pero el asunto es que ¿quiénes entraron? Porque la cultura judía ya estaba mezclado con la cultura griega. Ya estaban mezclados para ellos ya no era normal. Porque no persiguen ningún fin eterno, ningún fin espiritual. En cambio, en la iglesia sí. Entonces Pablo dice, ni mi predicación ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No tuvo ese estilo imitando a los oradores griegos. No usó esto. No trató de hablarles tampoco al emocionalismo o a la emoción. No estaba tratando de tocar la emoción de las personas. Pablo no fue un predicador emocionista.
El que representa al Cristo viviente no es un predicador emocionista. Él podía decir a todos los cuatro puntos cardinales, podía decir, poder hablar de su experiencia. Algunos momentos de su oportunidad habló de su experiencia al encuentro con Cristo. Pero otras experiencias no. Porque eso no es el Evangelio. No es que representa al Cristo viviente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sino con demostración del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo y de poder. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano, ¿cómo es predicar el Evangelio con demostración del Espíritu y de poder? Preguntas calvinistas no te van a responder. Preguntas, ¿qué más? Presbiterianismo, wesleyana, luterana, bautistas no te van a responder. Para nada. ¿Qué será eso? O lo van a cambiar ellos otra forma, tratando de hacerlo entender de esa manera. Pero el principio no es así. ¿Dicen gloria a Dios? Ya, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sé que Pablo no llevó un griego más, no, aunque sabía su cultura. Sino con, digan fuerte, demostración del Espíritu Santo y de poder. En otra palabra, mi ministerio, mi predicación fue respaldado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque él predicaba el sacrificio, muerte, resurrección, ascensión de Jesucristo. Él predicó al Cristo crucificado. Él enseñó cómo fue crucificado, por qué fue crucificado, por qué era necesario la muerte de Cristo. Eso es el mensaje. Eso respalda al Espíritu Santo. Al predicar eso, el Espíritu Santo sana, libera, bautiza, se manifiesta en las personas, toca los corazones, toca su espíritu. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué dice que tiene que predicar con demostración del Espíritu? ¿Por qué dice que él, en otras palabras, si alguien predica el Evangelio y no le respalda el Espíritu Santo, es falso predicador, falso pastor? No es espiritual, es griego. Pero sí domina la filosofía. Hoy día todos los pastores están estudiando psicología. ¿Por qué? No pueden demostrar el poder, presencia del Espíritu Santo. Y tienes que, claro, invertir tiempo. Tienes que invertir con abnegación. Si quieres entrar ahí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo. A mí, esto desde que me he convertido me llamaba atención. Y ni mi predicación, ni mi palabra fue con palabras o con filosofía humana, sino con demostración. Le está haciendo recordar a la iglesia que estaba en Corintios porque estaban aceptando predicadores filósofos. Estaban aceptando predicadores judaizantes. Tampoco nunca van a predicar con señales. El Espíritu Santo no está con ellos. El Espíritu Santo no va a respaldar ni A ni B lo que ellos hablan. ¿Ve? Entonces, ¿por qué el Espíritu andaba con Pablo? ¿Por qué estaba él? ¿Por qué conocía? Demostraba el poder de Dios. Ahora vamos a ver algunos versículos. ¿Te gusta la palabra? Sí. Vamos a ver
Gloria a Dios. Segunda de Corintios 4:7. ¿Quién tiene? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. ¿Qué dijiste? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea que tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo en vasos de barro. En otras palabras, nosotros somos un poco menor que los ángeles. Estamos vestidos todavía de barro o de este cuerpo mortal. Aunque ya la promesa la tenemos, la inmortalidad. ¿Para qué dice? Para que la excelencia del poder Siga. sea de Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Los humanos hemos nacido sin pecado. Pero planificó nuestro Padre en Cristo no podemos ejercer el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Pero en ninguna manera podemos jactarnos. No es nuestro, eso viene de arriba. Por la muerte, resurrección de Jesucristo y ascensión a su gloria. Es su exaltación poderosa de Jesucristo. Aleluya. Hechos 6, o segunda de Corintios 6:7. En palabra de verdad. Lea el versículo, desde el versículo 6. En pureza. En ciencia. En longanimidad. En longanimidad. En bondad. ¿Cómo? En bondad. En bondad. En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. En amor sincero. El amor sincero. En palabra de verdad. En palabra de verdad. En poder de Dios. El poder de Dios. Con armas de justicia. Con armas de justicia. A diestra y a siniestra. A diestra y siniestra. ¿Qué más? Por honra y por deshonra. Pero ahí en el Espíritu Santo significa era hombre de oración. Y no apagaba el Espíritu Santo. Este hombre no apagaba el Espíritu Santo que recibió ahí en Damasco. No apagó el poder de Dios que recibió. Porque él ahí está ya escribiendo, pasado algo de 20 años. O sea que él no apagó, fue hombre valeroso mantener la presencia del Espíritu Santo y su poder. Y si se profesionalizó, o es que su cristianismo, su vida espiritual, gloria, cada día iba madurando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y el capítulo 12, 9, el mismo, 2 de Corintios. Y me ha dicho, bástate de mi gracia. Porque mi poder Se perfecciona en la debilidad. porque se perfecciona en debilidad. Por tanto, De buena gana me gloriaré. también en mis debilidades. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios en mí, el poder de Dios. A veces, si a alguien no le pasa algo en la vida, a veces usted puede preguntarse, pero ¿por qué Dios permite? ¿Por qué estoy pasando este momento? ¿Estás pasando momentos de que te frenó alguien y no predicas? Y no vas, y no testificas. Algo te ha impedido. Pero ese impedimento se convierte en que vas a sacar tiempo para leer la Biblia, para orar más, o para entrar más al río, o para subir más arriba. Gloria a Dios.
¿Se recuerda de Jairo? Jairo, principal de la sinagoga de ese tiempo. Para que se rendiera a los pies de Jesucristo. Y ahí va a morir su hija querida, la única hija. Si no fuera así, él nunca hubiera ido a Cristo. Le habrán dicho que no te queda otra cosa, ríndete delante de Jesús. Si Él se sana, Él se resucita muertos. Porque los presidentes o personajes que estaban ahí en el cargo de una sinagoga ni quis saber que Jesús era el Mesías. Pero si su hija no estaba en peligro, él no hubiera ido a Jesús. Así que a veces, si algo usted así personalmente no crece, no prevalece, no aprende, y Dios tiene que hacer algo para enseñar o para que saques tiempo. En eso no aprendes algo, va a seguir más Dios. Y vas a estar diciendo, pero ¿por qué me pasa estas desgracias? Mejor es a buenas, aprende, crece. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Llegó la hora no viajar, ni ir ni por allá, es quedarse en una casa. Ahí se dedicó más a oración. Ahí se dedicó más a escudriñar las escrituras. Ahí se dedicó más a examinarse a sí mismo y meditar. Entonces estaba acercándose más a Dios. Porque de lo contrario, iba a viajar allá, se iba para allá, por acá, por todos lados estaba dando vueltas. Parece bueno, ¿verdad? Pero se le estaba desgastando su fe. Pero se le estaba acabando lo que tiene. Y así nomás no iba a recuperar eso. Y estaba en peligro que una lucha fuerte que se le aparezca al diablo perdía. Nosotros tenemos que saber que todavía estamos vestidos de este barro. Eso desgasta. Recuerda que David venció a Goliat cuando tenía 18 a 20 años. Pero cuando ya tenía 75 años, casi pierde la vida. Ya no pudo matar gigante él. Porque el tiempo pasa. Eso es lo que estoy mirando estos días. Y estoy entendiendo la inteligencia de Dios. Meditar, horas, estudiar. Si algún día voy a partir, los que están cargando mi cuerpo van a estar recibiendo el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Porque no me voy a ir al cementerio vacío. Gloria a Dios. Si alguien no hay que tome mi rumbo, mi cargo, no pasará la unción se va conmigo. ¿Qué le pasó a Eliseo? ¿Se fue con toda la unción? Pasó 20 años, le tiraron un muerto, chocó con su hueso y se resucitó. Que el muerto tenía más unción que el vivo. ¿Por qué? Aprovecha el poder de Dios. Almacena el poder de Dios en tu vida. Ahora, no mañana. Hay en tu juventud, hay en tu vida, gloria a Dios, muchachos de 15 años, 20 años, 30 años, hombres de 40, 50, 60 años, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Almacena todo en tu espíritu, avanza el conocimiento, el Espíritu Santo, el poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No vaya a estar pensando los muchachos mañana otro. No, ahora. ¿Qué estás haciendo? Haz este trabajo. Haz que se me manifieste el poder de Dios. Y no se manifiesta el poder, no duermas pues. Ni comas contento, ni comas con alegría.
Porque ¿de qué sirve a este mundo que le vamos a presentar a un Cristo muerto, un Cristo pasado, un Cristo remoto y no presente? Un poco más entramos, muchedumbre de gentes vendrá acá. No porque tenga oración el cerro. Gloria a Dios, aleluya. Porque esta iglesia, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Es poseedora de los pactos, de las promesas de Dios. El reino, el poder, la gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Todos nuestros miembros en su casa tienen un altar de oración. Si no la tienes, ¿qué haces acá infiltrado? Su paipa guaban. Yo hablo quechua porque acá no entiende nadie. Invierte acá tus lágrimas, invierte acá tu tiempo, invierte tus rodillas. Ay, papá, rogando. Quiero poder, quiero el Espíritu Santo. Cristo está allá, va a seguir derramando. Él no está abajo, Él está arriba. Estos días, estos meses va a haber fuerte mover del Espíritu más acá. Así que nuestra predicación, nuestras palabras no serán aprendidos de los hombres o de algún libro, no. Sino de la palabra del Espíritu. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Pero por qué? ¿Por qué dice que él tenía que predicar con demostración del Espíritu? ¿Por qué dice que el Espíritu Santo tenía que confirmar su mensaje, su enseñanza, su predicación? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos? La respuesta en el versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, aunque sean espirituales, pero no esté en la sabiduría de los hombres espirituales, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿De qué sirve una iglesia fundada en sabiduría de hombres? ¿De qué sirve fundada las iglesias en habilidad de hombres, de falsos profetas, de esos que hablan, que mi Dios me habla, que cuando están abatidos por el pecado? ¿De qué sirve eso? ¿Quién está edificando eso? La base nuestra es que se predica el Evangelio para que nuestra conversión, fe es conversión, conversión no esté basada en la habilidad humana. A ver, levanta la mano. ¿El Señor te toca o no te toca? Acá. ¿Te toca o no te toca? ¿Te consuela o no te consuela? ¿Te fortalece o no te fortalece? Gloria a Jesús. Aleluya. Escuchen, pueblo de Dios. Hechos 19:6. Esa es la predicación del Evangelio con demostración. Y habiéndole puesto las manos, Pablo sus manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y profetizaban. Eso es predicar el Evangelio con señales y milagros, con demostración del Espíritu. ¿Y qué más? La sanidad de los milagros.
Y hacía Dios milagros extraordinarios Mano de Pablo. por mano de Pablo. Ese es el evangelio del cielo. Es el evangelio que no está contaminado con la cultura humana, con el paganismo. Ese es el evangelio que no está mezclado con psicología, con filosofías humanas. Jamás el Espíritu Santo se va a manifestar donde sus pastores son psicólogos, filósofos. No se manifestará jamás, porque un día el Señor dirá: no os conozco, no sé dónde sois, hacedores de maldad. Cuando Pablo predicaba que Cristo murió por nuestros pecados como una ofrenda perfecta, y como Cristo murió fuera del campamento para santificar un pueblo verdadero, el Espíritu Santo se manifestaba. Es hora de representar al Cristo viviente. Por ahí los engañadores están predicando contra el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Hablamos lenguas. No es humanamente. Oramos en lenguas. Orama cantara bara, orima cantara bakutera bresa, bara cantara bakutara canta, brika ba bli bresa, brika barasa. Tarabakudara canta. Este es el Cristo que yo predico. No. Gloria a Dios, diga. Bricaba. Oh, gloria, papá. Cristo es viviente. Cristo es viviente, activo. Ahora.